Bueno, el Señor me hablaba ayer que estaba estudiando esta palabra sobre hablar de algo importante que es el temor. El Señor me hablaba de que el temor es algo que nos está afectando a muchos, el miedo, la ansiedad. El temor es algo que viene en este tiempo a querer afectar no solamente la gente de afuera, sino también la gente, los cristianos, los que creemos en el Señor, viene también a afectar nuestras vidas. Y Dios quiere que tú y yo hoy podamos vencer ese temor, porque Satanás sabe por dónde ataca a sus hijos. Y una de las armas satánicas es el temor. Entonces, aquí el temor significa miedo, viene del latín timar, que significa miedo. El temor es una presunción, una sospecha, el daño futuro que nosotros tememos. Es el peor enemigo de la fe, es el lado opuesto de la fe. Es un sentimiento de inquietud o de angustia que impulsa a huir, a evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. El temor nos impide avanzar, nos impide mirar hacia adelante. El temor proviene de raíces de niñez, proviene de cosas que hemos vivido en el pasado. Dice que el temor se asocia a una sospecha o a un rechazo de algo. Es algo que en algún momento ha afectado tanto la vida de tantas personas que ha impedido que podamos llegar a metas, a sueños, a todo lo que nosotros nos hemos propuesto, porque proviene de raíces fuertes. Y una de esas raíces es Satanás. La primera fuente de raíz del temor es Satanás, que Satanás nos habla al oído, que nos pone en nuestra mente, que nos habla creyendo que tiene autoridad frente a nosotros, y eso no es así. Amén. Hay un temor que es el temor filial, es aquel según el cual se repudia el pecado. O sea, es un temor que creemos que está repudiando el pecado. Y hay otro temor que es el temor servil, que es aquel según el cual se evita el pecado por miedo. Una cosa es evitar el pecado y otra cosa es repudiar el pecado. Y esos dos temores son los que nos hacen creer que una cosa es concebir el pecado y tener temor de pecar, y otra cosa es repudiarlo por mi propia cuenta. O sea, ese sentimiento que proviene de Dios que nos hace no hacer lo malo, y ahí sí es un temor bueno. O sea, podemos ver que hay dos temores importantes, hay dos clases de temores. También está el temor fundado, que es bajo el cual actúa una persona que ha sido amenazada por algo o por alguien. O sea, como el temor que estamos viviendo hoy en día, el temor fundado, o sea, de una pandemia, de un coronavirus. O sea, es algo que nos está atemorizando a todos, nos está amenazando, que proviene obviamente de Satanás. Y ese temor es un temor infundido, un temor que de pronto tiene que ver también, pues obviamente, con todo lo que nosotros vivimos en toda la etapa de nuestro proceso de vida, desde niños hasta grandes. Hay temores infundidos, como por ejemplo el que los padres abandonaron a sus hijos. Hay un temor. Cuando los niños crecen, están desde pequeñitos, ellos están creciendo, pero cuando, por ejemplo, papá se va de casa, mamá se va de casa, los niños se quedan solos, comienza a haber un temor infundido, que es ese temor de que papá se fue. Y ese temor hace que precisamente comience a haber un temor de soledad, de rechazo, un temor de ser ese niño solo, de que ya no hay papá presente, mamá presente, y hay temores infundidos. Entonces, hay dos clases de temores bíblicos. Estos son temores que son, digamos, literales, que lo podemos encontrar en cualquier diccionario. Pero hay dos clases de temores que nos habla la palabra de Dios. En esas dos clases de temores hay uno que es el temor a Jehová, amén, y otro que es el temor que es infundido por un espíritu. Y de pronto nosotros no lo conocíamos así, o no lo entendíamos así.
Entonces, el temor a Jehová, en el Salmo 111, versículo 10, dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor de Jehová. Amén. También podemos verlo en Proverbios 10, 27, que yo quiero que lo leamos ahí un momentico. Proverbios 10, 27, dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Entonces habla aquí el temor de Jehová. Amén. Vemos que también en Proverbios 22, 4, para los que esa honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y hay muchos versículos más. Dice que desde Génesis de Apocalipsis, todo el tiempo el Señor está hablando del temor a Jehová, de no temer. El Señor todo el tiempo está hablando de que nos está protegiendo, de que no temas, de que yo estaré contigo, yo te guardaré, yo te protegeré, yo haré cosas sobre tu vida. O sea, ese es un temor que es muy diferente al temor que Satanás quiere infundir en las personas. Y es lo que queremos que nosotros entendamos en esta mañana. O sea, el temor a Jehová es un temor que proviene de no hacer las cosas malas, de no hacer el mal, de no hacer el pecado. Y todo el tiempo el Señor nos lo recarga, nos lo habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, el temor al Señor. O sea, que no, el pecado nos hace, por ejemplo, el pecado es algo que el Señor nos lleva a que nosotros sintamos ese reargüir del Espíritu Santo de que no hagamos lo malo, lo incorrecto, el pecado, y es el temor de Jehová que viene sobre nosotros y nos hace sentir ese reargüir. Pero está el otro temor, que es el temor que en esta mañana quiero hablar, y es sobre un temor que es de un espíritu de cobardía. Entonces, en 2 de Timoteo 1:7 habla también de ese temor que es infundido por el diablo. En 2 de Timoteo 1:7 dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué más? Y de dominio propio. Este espíritu de temor no viene de Dios, porque dice que Él no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, y este espíritu de cobardía es ese espíritu de temor que Satanás quiere infundir en las personas, que quiere traer a las personas, pero dice que no proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, entonces, ¿por qué está causando tanto daño en este tiempo? ¿Por qué está trayendo tanta ansiedad, tanto temor, tanto miedo a la muerte, tanto miedo a la enfermedad, tanto miedo a la escasez, a que no haya la provisión, tanto miedo a quedarnos solos, tanto miedo? Todo ese temor proviene de Satanás. Entonces, tenemos que nosotros entender que Dios no quiere que sigamos temiendo, sino que vayamos y quebrantemos ese temor. Yo tengo aquí un ejemplo y es obviamente este hombre que fue un ejemplo para muchos, que fue Job. En Job capítulo 3, versículo 25 y 26 dice que lo que más él temía, eso le vino. Lo que más él temía, eso le vino. Si se da cuenta, esa palabra temor está en la Biblia, pero está de esa manera que viene de esa palabra cobardía, o sea, de ese temor mal infundido, el temor que proviene de Satanás. Dice que lo que más él tenía. Entonces, ¿por qué Job, siendo un hombre de Dios, un hombre justo, venía y temía, ¿no? Temía un mal. Porque de pronto a veces nosotros nos dejamos llevar por lo que estamos escuchando todo el tiempo, por lo que estamos viendo todo el tiempo. Si nosotros vemos las noticias, vemos todo el tiempo cosas malas. Si tú te metes a internet, a Facebook, vas a mirar cantidad de cosas amarillentas, digo amarillistas porque nos metemos y que el coronavirus mató a no sé cuántas personas, que, bueno, personas que murieron de una manera terrible, y comenzamos a traer a nuestra mente lo que Dios no quiere que traigamos, que son esas cosas, esos pensamientos que no provienen de Dios, porque lo que proviene de Dios nos trae paz, nos trae gozo, nos trae alegría, nos trae fe. El temor es el peor enemigo de la fe, porque si Dios quiere sanarte y tú te llenas de todas las cosas que estás viendo en las noticias, pues tú no vas a tener nunca fe, sino que tu fe va a ir menguando. Y yo me imagino que Job pasó por un momento así. Job pasó por un momento donde él se llenó
de todo eso, lo que aún el mismo Satanás le hablaba a su mente, de todo lo que él veía, de lo que estaba pasando, y él no levantó su corazón, él no levantó su vida, sino que lo único que hizo fue yo estoy mirando este problema y lo que yo veo frente a mí es un problema, lo que yo veo frente a mí es una necesidad, es una enfermedad, es una situación difícil. Entonces él vio al frente y él inmediatamente, él sintió, dice, lo que más temía, eso me vino. O sea, él llamó esa circunstancia negativa a su vida porque prefirió en ese momento hacerle caso a ese temor que él tenía. Si ustedes se dan cuenta, él tenía un temor. No sé si él venía desde niño, no sé si en qué momento recibió ese temor en su vida, en qué momento ese temor fue tan fuerte en su vida que en un momento determinado, cuando él tenía que tener fe, vino a su mente todo lo que venía atrás, o sea, todo lo que traía el temor vino a su vida. Pero vamos a ver que el mismo hombre, en Job capítulo 13, versículo 15, podemos ver cómo el Señor le cambia el chip, o sea, cómo el Señor comienza a obrar en la vida de Job y él comienza a sentir que realmente él no puede temer, dice lo que temía mi alma, eso menos no. Él aquí dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Eso fue una frase que él dijo en Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué comienza a ver en la vida de Job? Una esperanza de vida, ¿cierto? En él esperaré. O sea, el Señor es el que puede hacer de su vida lo que él determina. Obviamente la situación de Job fue muy difícil, porque ver a su esposa muerta, a sus hijos muertos, a todo acabado, pues es una cosa difícil que tiene que vivir. Pero ¿cómo es la actitud que nosotros vamos a tener, mis amados hermanos, en un momento de crisis como lo que estamos viviendo en este momento? Nos vamos a unir a toda la cantidad de hombres y mujeres que en este momento están atemorizados, miedosos, angustiados, que creen que se van a morir, que mejor dicho ya se acabó el mundo, o nos vamos a unir a la palabra de fe, a la palabra que el Señor tiene para nosotros, de creer que estamos protegidos bajo tus alas, Salmo 91, protegidos bajo la presencia de Dios, cubiertos bajo la sangre de Cristo, que la sangre de Jesús murió por librarnos de la enfermedad, de la angustia, que la sangre de Jesús fue poderosa para sanarnos. Tenemos dos opciones, o tenerle temor a Satanás o temerle temor a Dios y decir, no, Señor, tú eres el que dueño de mi vida, el que determina mi vida, el que determina lo que yo soy. Amén. Dice Isaías 4:10, dice, no temas, porque yo estoy con ¿quién? Contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Siempre estaré contigo. ¿Por qué temes, hijo? ¿Por qué temes, hija? ¿Por qué crees que es más fuerte, más poderoso lo que Satanás está haciendo en el mundo que lo que yo puedo hacer contigo? Nosotros somos personas, hombres y mujeres que vivimos en lo sobrenatural, vivimos en las promesas del Padre, vivimos en lo que Dios nos está hablando. Nosotros no somos cualquier persona, tenemos la promesa del Señor, tenemos un Dios grande que nos ama, que no nos suelta, que está con su mano preciosa. No sé por qué yo estoy hablándoles de esto, sé que alguno de pronto ha tenido temor, ha tenido miedo, ha tenido circunstancias difíciles, pero yo en esta mañana te digo, no temas, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre estaré contigo. En Mateo 10:31 dice que Él se preocupa por las aves, cuánto más se va a preocupar por nosotros. Si ve un ave que es hechura de sus manos, pero que no es imagen de Él, ahora cuánto más nosotros que somos imagen y semejanza del Señor, que nos ama, que nos hizo, que nos formó, cuánto más Él se va a preocupar por nuestro estado, por lo que somos. Amén. Entonces es hermoso, dice aquí en el Salmo 56:11, dice el salmista, dice que escribe, dice, en Dios he confiado, mas no temeré. En Dios he confiado, mas no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre si es en Dios en quien he confiado? ¿Qué puede hacerme una infección, un virus, lo que sea, si es en Dios en quien he confiado? Puede que sí, como a Job, vino ese problema que tuvo él, vinieron las pruebas, hubieron dificultades, todos los hombres de Dios, si podemos analizar un Abraham,
un Jacob, un hombre de Dios, un Josué, fueron probados, pero el que hizo el Señor los sacó adelante. Amén. Los sacó adelante, los llevó a ver el triunfo, los llevó a la meta. Entonces, a pesar de lo que suceda, mis amados, debemos de confiar en el Señor. Diga conmigo, voy a confiar en el Señor. Voy a quitar el temor de mi vida. Tengo aquí unos tips pequeños de cómo quitar, cómo vencer ese espíritu de temor. Tenemos que primero entender que eso es un espíritu. Ahí lo dice claramente. En 2 Timoteo 1:7, Dios no nos dio, dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces, ese espíritu tenemos que quitarlo de nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, en Juan 4:18 dice, confiando y amando a Dios. Dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echará fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, lleva en sí castigo, de donde que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, el amor a Dios es lo que me hace a mí quebrantar el temor. Porque cuando tú ves un niño, cuando sale con su papá, ¿qué pasa? ¿Y él de qué teme? ¿Él teme de algo? Cuando un niño, el papá le dice, mi amor, vamos a comprar una paleta. ¿Ese niño teme? No. Y de pronto puede que vean, no sé, me imagino yo, unos perros que se fueron a la tienda y hay unos perros. ¿El niño teme? No. ¿Sabe por qué no teme? Porque hay un papá que está guardándolo. Porque hay un papá que le está dando la mano y le dice, Camila, que tranquilo, que yo peleo por ti. Así es nuestro papá Dios. Él pelea por nosotros. Él está con nosotros. Él nos va a ayudar, Él no nos va a dejar, porque el Señor nos ama. Amén. Segundo, saber que el amor perfecto expulsa todo temor. Lo podemos ver en 1 Juan capítulo 4, versículo 18. Expulsa el temor, o sea, lo saca, lo quebranta, lo desecha de nuestra vida, el perfecto amor. Tercero, orar al Señor. Amén. Dice aquí en Salmo 34:4, dice, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores, me libró de todos mis temores. Oh, qué linda es esta palabra. Salmo 34:4, oré al Señor y Él me libró de los temores. O sea, si tú tienes temor, ¿qué tienes que hacer? Ponerte a orar. Orar, porque la Biblia dice, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién he de adorarle? ¿A quién he de glorificarle si solo tú puedes salvarnos? Es solo el Señor el que nos puede salvar, solo Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tienes temor, órale a Dios, Señor, gracias, adora, glorifica su nombre. Señor, este temor lo saco de mi vida. Señor, quebranto esto que está sintiendo mi corazón, este miedo, Dios, esta ansiedad, lo quebranto de mi vida en el nombre de Jesús. Y como cuarto, confesar el temor a Dios hace que tengamos control. Confesar el temor, no guardarlo más. Algo que tenemos es que nosotros tenemos temor y lo dejamos ahí guardado, como si el Señor no supiera de qué estamos viviendo, qué es lo que estamos pasando. Pero el Señor nos dice, confiésalo, confiesa ese temor. Háblale y dile, Señor, tengo temor de esto, tengo temor de aquello. Señor, esto me está afligiendo, Dios. Y sabe que va a hacer el Señor, va a tomar el control de tu vida. Y por último, descansar en su poder. Amén. Porque el descanso, dice el Señor, que nos llevará delicadas aguas y nos hará descansar. Nos llevará. Yo cuando de pronto estoy angustiada, cuando tengo algo, yo comienzo a cerrar mis ojos y me imagino ese Salmo 23 donde dice que Jehová me pastoreará siempre y en las sequías saciará mi alma y dará vigor a mis huesos y será como huertos de riego sobre manantial de agua que nunca se acaban. Me imagino ese lugar precioso donde solo hay gozo, donde solo hay alegría, donde solo hay algo lindo que puede uno sentir su presencia. Entonces tú te metes allá y descansas en el Señor, te metes allá y descansas en su presencia. Oh, que hay deudas, que hay cantidad de cosas, Señor, yo descanso en ti porque tú eres mi proveedor. Nunca me olvidaré en mi clase cuando estuve en Rema,
de esta mujer que me impactó demasiado, demasiado. Una mujer de 80 años que vivió malaria, que vivió enfermedad, que vivió un tumor, que vivió muchas cosas. Y ella mostró con examen, mira lo que el Señor hizo. Y mi medicina era la palabra. Mi medicina era leer la palabra, y la palabra cada día me daba aliento, me daba aliento. Ya la habían desahuciado los médicos, ya le habían dicho, no hay nada que hacer, señora, su sangre está totalmente dañada, su sangre ya no sirve para nada. Pero el médico de médicos no la había desahuciado, y el médico de médicos le dijo, tranquila, porque mi palabra será trasladada, será poderosa para ti. Y el temor de la vida de ella se fue porque vino el poder del Espíritu Santo y tocó su vida, y ella entendió en quién había creído, que era en el Dios Todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que la hizo a ella. Y ella dijo, papá, yo te quiero servir. Ella dijo, papá, yo quiero ir a llevarle el evangelio a todo el mundo. Yo quiero llevar la palabra a todo el mundo. ¿Sabe cuántos días ella estaba en su casa? Una semana. Casi que en 3 meses iba una semana a ver a sus hijos, y el resto se la pasaba por todo el mundo predicando el evangelio, llevando las buenas nuevas, diciendo, mi Señor me sanó, mi Señor me sanó, mi Señor hizo esto, hizo aquello. ¿Por qué? Porque Satanás es el que nos quiere llevar a ese espíritu de cobardía, a ese espíritu de que entendamos que el Señor está lejos de nosotros. Pero es cuando tenemos que nosotros entender cómo vencer el temor, confiando en Él, amándolo de una manera perfecta, orando, confesando ese temor y descansando en el Señor y creyendo en Él. Entonces, mis amados, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana y vamos a decirle al Señor, Señor, perdóname si he tenido temor, si he tenido cosas que me hacen dudar de la fe, me hacen dudar del poder que tú tienes en mí. Señor, de pronto las circunstancias que estoy viviendo, nunca parecidas a las de Job, realmente, pero de pronto cosas que sí te hacen desfallecer, que te hacen bajar la guardia, que te hacen sentir que Dios no está ahí.